Hola amigos de nuestra comunidad, somos Transcender. Vamos a empezar más un Insta Live con dos convidados de peso como siempre. Estamos hablando de Cristian Iturralde y Andrés Barrientos. Hoy nosotros vamos a hablar del fenómeno Javier Milei. Entonces, una persona directa de la Argentina con todas las informaciones necesarias para hablar de este fenómeno. Entonces voy a llamar Cristian, voy a llamar también a Andrés para entrar y cuanto a esto, compárteselo este en vivo que va a ser genial. Primero que son dos personas que están a tanto de la política partidaria y está envolvido en la batalla cultural, entonces compártelo, porque este en vivo no vas a encontrar en otras partes por ahí, principalmente en los medios tradicionales. Entonces voy a llamar Bueno, un saludo a todos los que nos ven el día de hoy, un saludo también a Somos Trascender y el trabajo que están realizando en Chile, en traer distintos conferencistas y además potenciar la distribución y venta también de libros de la libertad, de la sociedad libre y responsable alrededor de todo Chile. Bueno, lo que está ocurriendo desde mi perspectiva sobre el fenómeno Milei es bien interesante por el hecho de representar por primera vez un fenómeno liberal libertario con posibilidades de llegar a la presidencia de la República en un país latinoamericano. Eso yo creo que es lo primero que quiero destacar. Eh, Eso también llevado y motivado también con una perspectiva, eh, hasta el momento de lo que hemos visto, que tiene una fuerte componente relacionado con lo que hemos llamado nueva derecha, en tanto a buscar compatibilizar aspectos sociales, eh, como el respeto a la vida, y también a la no injerencia del Estado en las materias que tienen relación con el ámbito privado, es decir, de con quién te relacionas, con quién compartes tu espacio privado, etcétera. Y eso yo creo que también marca un precedente importante. Ahora, lo que tenemos que también destacar del fenómeno de Javier Milei, y no me voy a centrar en el hastío de los ciudadanos frente a la casta política, frente a la anomia del Estado, ni el clientelismo, que para eso hay muchos análisis y me imagino que los mismos argentinos conocen mucho más de cerca, sino que centrarme en un aspecto crucial que creo que es importante para insertar e instalar en la agenda política a todo nivel en Latinoamérica, que es la crítica profunda al sistema de la relación entre el Estado con la administración gubernamental y los ciudadanos. Yo creo que esto Javier Milei ha dado en el clavo porque dentro de su programa político, que si bien podría tener algo más de detalles en ciertas materias, va directamente al corazón de la institucionalidad pública, del despilfarro y también de esta naturalización que hemos hecho en Latinoamérica de que ante un problema social creamos una nueva institución y nunca solucionamos el problema. Entonces vamos creando una red clientelar que es preocupante para la democracia porque la degrada, al fin y al cabo. Y además, el despilfarro de recursos termina llevando a que los gobernantes cada vez, de manera voraz, quieran aumentar la recaudación fiscal para sus propios fines. Entonces aquí la crítica que hace Javier Milei y que está dentro de su programa de gobierno, que es la optimización, achicar el Estado, o gobierno, como le quieran llamar algunos, la eliminación de los gastos improductivos, ya independiente de si salga o no electo, marca un precedente fuerte para que en Latinoamérica esta agenda sea tomada, porque el despilfarro gubernamental no solo ocurre en Argentina, ocurre en toda Latinoamérica,
y cuando le das más atribuciones al gobierno, en tanto a permisos, tramitaciones, sistemas tributarios complejos, lo que haces es que la convivencia democrática tienda hacia la vinculación y la relación con la corrupción. Entonces, obviamente, y suena de toda lógica, intentar hacer reformas de manera gradual para achicar el poder del gobierno es sumamente crucial. Y yo creo que aquí hay una gran oportunidad para que el fenómeno Milei tienda a permear a los jóvenes y también a la nueva dirigencia política que tengamos próximamente a competir. Y para cerrar la idea, Natasha, yo creo que otra situación importante, vinculándolo al caso chileno, es que la lucha por la libertad, desde una perspectiva de la economía austríaca, Milei la viene a instalar con sus formas, con su estilo, que puede ser criticable, pero viene a instalar por primera vez la perspectiva austríaca para el análisis de todo el entramado gubernamental. Y eso lleva a que los sostenedores del status quo y del inmovilismo se espanten y vean en ello un problema para sus futuros o los contratos que usualmente tienen con las entes gubernamentales. Así que ese comentario diría que, para cerrar, que Milei es un agente de cambio que va a llevar directamente a que distintos países lo tomen en algunas de sus políticas o lo que plantea, y que además va a sembrar un precedente. Y esto para decir también a los chilenos, llevamos ya 10 años donde al menos hay antecedentes de que la Escuela Austríaca de Economía está penetrando dentro de los jóvenes, que son los futuros dirigentes políticos. Y la Escuela Austríaca de Economía tiene una teoría, desde mi perspectiva, más certera para la crítica al marxismo y todo lo que conlleva después a la socialdemocracia, a lo que sea, y por lo tanto, esta avanzada, tarde o temprano va a llegar, y con mayor influencia de Javier Milei dentro del espectro político, que esperemos que llegue a ser presidente y pueda llevar a cabo su plan de reformas exitosamente en el país, que igual es muy complejo, por supuesto. Cristian, toma la palabra. Sí, a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿ahí se ve? Ahí Sí, estás. se ve. Cómo odio el Instagram, por eso casi ni hago Instagram. Che, Andrés, muy de acuerdo con todo lo que dice Andrés. Ahora, propiamente de la cuestión de los resultados, yo creo que había mucha gente que se esperaba una buena elección de Milei, pero me parece que ni el más osado de los encuestadores, ni del propio equipo de Milei, creo yo, a pesar de saber que estaban haciendo las cosas bien, podían prever los números que fueron sacando, ¿no? Porque recordemos que le sacaron a sus perseguidores, al oficialismo le sacó 10 puntos, ¿no? Al candidato número 1, que es Massa, y yo creo que llegó a su techo, ese 20% el 25% en total que sacó Massa junto a Grabois, que no tiene tampoco asegurado los votos de su, digamos, contrincante en la interna. Yo creo que esos números, si no es el techo, va a bajar, porque la situación económica en Argentina está cada vez peor. De hecho, después de las elecciones se disparó completamente el dólar y, por supuesto, consecuentemente la inflación. Y Massa, además de ser el candidato del oficialismo, es el encargado de la economía. O sea, me parece que es una pésima elección en haber asumido este cargo. Y después le saca a Milei, además, 15 puntos a, digamos, su inmediata perseguidora de Juntos por el Cambio, ¿no? Casi 15 puntos que Patricia Bullrich. Me parece que lo de Milei no podría haberlo esperado nadie, porque, digamos, pudo vencer a toda la maquinaria de recursos, ¿no?, del bipartidismo hegemónico, pudo vencer las operaciones de prensa, que realmente fueron innúmeras y en muchos casos fueron realmente muy bajas, digamos, de un nivel, me parece a mí, de un nivel de gente de catadura moral muy baja. Y bueno, además encima tengo entendido que se le han incluso
robado varios votos, creo que hay denuncias en este sentido. Entonces los resultados me parece que en este sentido fueron, digamos, mucho mejor que lo que cualquiera podría haber esperado, más allá de lo que venían arrojando las encuestas. En estas operaciones de prensa le venían bajando el precio a Milei y decían que no llegaba a tocar el 20%, ¿no? Y bueno, ¿qué significa esto? Yo creo que es muy importante esta elección porque de cara a octubre, una de las principales críticas que se le hacía a Milei es que de hacerse con el poder no iba a tener prácticamente poder político, poder a las cámaras, y sin embargo, si estos números se confirman, él ya en octubre tendría, creo que 40 o 41 diputados, 8 o 9 senadores, no recuerdo bien, y por lo menos ninguna de las fuerzas mayoritarias, de las coaliciones mayoritarias, tendría mayoría propia. Es decir, que los números realmente invitan a pensar o invitan a proyectar en que Milei es el que tiene más posibilidades, creo yo, de ser candidato. O sea, realmente las posibilidades son muy, muy ciertas. Antes había ciertas, digamos, ciertas dudas, pero creo que me parece que es muy claro, que es muy claro. Ese 30% que sacó Milei, más del 30%, eso es un piso. Porque aparte tenemos que considerar, esto también es un tema, ¿no? Ese 30% de gente que no fue a votar, porque creo que sí, fue un 30, un 31% de ausentismo en las elecciones. Bueno, ahora, esa gente, yo estoy convencido que la mayor parte de esa gente va a ir a votar en octubre, que son, digamos, es el partido en sí mismo, el partido bueno. Y yo creo que en su mayoría lo van a votar a Milei porque de algún modo Milei representa esta antipatía que ellos tienen o este rechazo por la clase política actual. Y de los candidatos que hay, si van a votar a uno, yo estoy convencido que lo van a votar a Milei. Yo no sé si Milei va a poder ganar en primera vuelta, como él dice, a ver, lo tiene que decir, por supuesto, pero estoy seguro que en el balotaje, que de ser el caso se daría en diciembre, estoy seguro que le gana a cualquiera, ¿no? Si quieren después, bueno, podemos ver un poco cómo son los márgenes y las distintas variantes que podrían presentarse. A ver, esto no es matemático, naturalmente, hay muchos factores sociales, psicológicos, cuestiones que pueden suceder de acá hasta las elecciones, pero digamos, en términos razonables, yo creo que Milei va a ser el próximo presidente de la Argentina, y de las cosas que decía muy bien Andrés, ¿no? Valiosas que tiene. Yo la cuestión económica, por supuesto que es importante, todos conocemos, ¿no? Las medidas de primera generación, segunda y tercera, que él ha dispuesto en materia económica y en materia social, pero yo creo que lo más importante que tiene Milei es rechazar completamente el aborto, incluso hablar públicamente, porque políticamente no le conviene a Milei hacer este tipo de cosas. Tranquilamente podría haber jugado la posición más segura, o la que hacen muchos políticos, bueno, lo voy a consensuar con el partido. No, Milei abiertamente, y lo dijo a partir de su segunda, que es Victoria Villarruel, van a intentar derogar la ley del aborto, están completamente en contra de la ESI, de la ideología de género. Entonces, esto para mí es lo central. Ningún candidato, digamos, se ha enfocado y ha tomado esta posición drástica, porque hay que tomar una posición drástica y radical, frente a este tipo de, digamos, de perversiones y crímenes como son el aborto. Entonces, por lo menos creo que esto es lo más valioso que tiene Milei, más allá de otras cuestiones, por supuesto que uno puede tener ciertas divergencias, como las tenemos entre todos, ¿verdad? Pero yo creo que esto realmente podría ser muy valioso para la Argentina, porque muchos me pueden decir, como de hecho me dicen, y uno recibe críticas, bueno, pero ojo que Milei dijo esto, dijo lo otro, que hace esto, está bien, lo que vos quieras, pero preguntale después a los chicos que están por nacer, que no fueron abortados, anda a preguntarle a ellos a quién hubieran votado, porque es muy fácil decir muchas cosas de acá, cuando los niños todavía ni siquiera tienen, digamos, el acceso al primer derecho, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, yo realmente tengo bastante expectativa y tengo que reconocer que estoy, la verdad que estoy bastante contento en este sentido, ¿no? Más allá, repito, de otro tipo de críticas que puede llegar a hacérsele al espacio, pero bueno, perdón, querida Natalia, básicamente, no sé, hice un breve raconto y mi opinión, creo que lo que vos querías básicamente, del proceso que se está dando en Argentina y que terminará en octubre o en diciembre.
Bien, lo que más me impresionó en relación a esta victoria es que los supuestos expertos siempre decían que el fenómeno Milei estaba suscrito a Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahí nosotros nos deparamos que él sacó los votos en todas las En toda la partes provincia. de Argentina, inclusive Córdoba, que es Peronista. históricamente peronista. Mm. Entonces, Sí, sí, sí. eso lleva en la credibilidad de estos expertos que a lo mejor no analizan muy bien lo que está ocurriendo en los meandros del propio país donde vive y además no mira los países vecinos como Brasil, como pasó en Brasil, como también pasó aquí en Chile con republicanos. Pero en relación a los expertos, también aquí nosotros tenemos expertos de todo, inclusive colocando Javier Milei de ultraderecha o de ultraliberal. ¿Qué te parece estos expertos en relación a este aspecto de Milei? Es que no son expertos, son sujetos rentados, evidentemente. Son todas operaciones políticas, porque vos fíjate cómo cambiaron drásticamente. Hace no más de un mes, básicamente todos estaban de acuerdo que esta elección estaba dividida en tercios. Después, de repente, por una serie de cuestiones que se le fueron achacando falsamente a Milei, parecía que Milei no superaba el 20, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una instrumentalización política de todas estas encuestadoras y sedicentes expertos. Por eso lo mismo pasó con Trump. Acordate vos, con Trump fue exactamente igual. Entonces, evidentemente, son muy peligrosas estas encuestadoras. No sé si habrá alguna excepción, yo no la he visto, que se maneje de modo independiente, pero no puede ser. Realmente sorprende mucho que personas que están supuestamente capacitadas y que saben leer los signos de la realidad y de la política y del contexto, que le puedan errar por tanto, porque realmente fue algo que es, digamos, alevoso el modo en el que erraron, y ni así desmotivó a la gente, porque ¿cuál es la función que tienen esas encuestas, verdad? O estas operaciones de prensa, desmotivar a la gente, decir, no, mejor voto a otro porque si mi ley no va a llegar, yo quiero que mi voto sea útil, entonces se lo voy a dar a otro. ¿Cuál es el candidato más parecido a mi ley? En este caso, ponerle que podría haber sido Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que sería como el ala más de derecha que tiene esa pseudo derecha timorata. Pero fíjate que la gente ni así se sintió desmotivada y lo fue a votar a Milei. Entonces, esto me parece que explica un fenómeno evidentemente sin precedentes, ¿no? Perdón, Andrés querido, no sé si vos querías agregar algo. Como yo no puedo ver, pues Sí. yo tengo el celular dado vuelta, entonces yo no puedo ver si alguien está por decir algo, así que te pido disculpas. Sí, no te preocupes. Ahí yo quería enfatizar en algunos mitos que también se hablan sobre Milei, obviamente en toda la prensa internacional, sobre todo en las agencias gubernamentales internacionales como Deutsche Welle, como RT, como distintas, la BBC, etcétera, que obviamente van a atacar a un candidato que promueve ideas asociadas a la sociedad libre y que además defiende la vida del que está por nacer. Lo van a atacar porque está fuera de la agenda tradicional del progresismo internacional y además está fuera de esta agenda progresista que la ha tomado también la centroderecha tradicional. Por lo tanto, la estrategia mediática de propaganda que decía Cristiana ahí es parte del leitmotiv o del corazón de los ataques de la propaganda política para instalar a uno de estos dos eventuales candidatos que era Massa y Bullrich como si fueran la única alternativa. Por eso usualmente y en todos los países también se habla del voto útil y que no votes a este porque probablemente vas a votar para que gane el muy contrario a tus ideas, pero al fin y al cabo esa tendencia al parecer se está revirtiendo. Bueno, pasó en Chile en cierta medida con Kast, ahora está pasando con Javier Milei, que tiene altas posibilidades de poder salir electo, y tratan de mitificar también parte de las reformas.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una reforma puntual, que es la dolarización, que ya prácticamente la economía argentina está dolarizada, por así decirlo, está estudiada profundamente. El propio Nicolás Kachanowski, que es un economista muy destacado en Argentina, tiene un libro que promueve hace muchos años ya la dolarización de la economía argentina. Hay países que han adoptado la dolarización como Panamá, como Ecuador. Bueno, gracias a la dolarización de Ecuador, precisamente no han caído tan fuertemente en el fenómeno inflacionario y en la destrucción de su economía. En este caso, por ejemplo, también relativo al tema de los funcionarios públicos, no es que él viene con una ilusión para reducir el aparataje público y de los ñoquis dentro del Estado, que son estas personas que trabajan y que nadie sabe qué hacen. Sino que también existen países con precedentes, con antecedentes de que se han realizado. Un caso particular, Estonia. Estonia redujo 20% el número de funcionarios públicos a través de, obviamente, políticas públicas bien realizadas, con incentivos para los retiros, para incentivos a los traspasos a otras industrias, etcétera. Porque cuando tú tienes un país que está creciendo, obviamente vas a tener más empleo que ofrecer, más demanda de parte de estas personas que salen de un rubro y se van a otro, que puede ser más productivo. Por lo tanto, todo eso, acompañado de una serie de batería de buenas reformas y con buenos asesores políticos y económicos, Milei perfectamente puede trabajar en ese plan. Pero son los medios del status quo, aquellos que reciben los financiamientos de los mismos de siempre, que se van a oponer a este tipo de agendas que al fin y al cabo van para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que ahí es el paréntesis que quería poner con lo que decía y complementar Cristian. No quiero ser aguafiesta, pero hacer una pregunta un poco incómoda en relación a, supondo, hacer una proyección. Javier gana en relación a funcionalismo público. Javier gana y empieza a disminuir la cantidad de ministerios. Esto ocurrió en Brasil, pero la cuestión es, no sé, ahí va Cristian explicar un poco para nosotros, pero por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro tuvo esta actitud muy valiente de disminuir los ministerios, pero los funcionarios eran concursados públicos, o sea, de por vida no va a salir de allí sobre ninguna hipótesis. Entonces, disminuyó la cantidad de ministerio, pero eso no significaba, no implicaba en disminución necesariamente de gasto público. Y ahí, al fin del gobierno, no por culpa del propio presidente, pero del todo ornamento estatal, continuó lo mismo. Dio ellas por ellas, como nosotros hablamos ahí, lo mismo en relación a gastos públicos. Pero ahí como que ves esto, Cristian, ¿sería posible un cambio real en relación a gastos públicos, en relación a disminución de funcionarios públicos? Mira, esto lo ha explicado Javier Milei en varias entrevistas, porque es cierto que se ha sido muy injusto con Milei de varios sectores, porque incluso en la cuestión de la dolarización y este tipo de medidas, él las ha explicado con detenimiento, pero sin embargo después se simplifica y se hizo una cosa que él realmente no ha dicho. Y esto no lo digo para defenderlo, porque efectivamente es así, es muy claro. En el caso él lo que propone, creo que es Argentina tiene actualmente, creo que 18 ministerios. Bien, 18 ministerios. Y lo que él propone es hacer 8 ministerios. Hay uno de esos ministerios que creo que él llama capital humano, donde ahí estarían, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y alguno más que ahora realmente no recuerdo. Pero sí, yo creo que esto, digamos, indudablemente va a reducir el gasto público porque, digamos, del presupuesto anual, cada uno de esos ministerios tiene, digamos, una parte importante digamos, del erario, ¿verdad? Siendo menos ministerios, naturalmente se va a emplear menos gente. Por supuesto que yo no creo que él los despida a todos de un día para el otro. Acá se intentará, como decía Andrés, ver algún retiro voluntario o capaz reacomodar a ciertas personas, o por lo menos, digamos, hacer un seguimiento caso por caso de las personas que
efectivamente están trabajando o haciendo algo que sea útil, digno de recibir parte del erario público, ¿no? Por ejemplo, él habla incluso de no cerrar el CONICET, que es, digamos, como una especie de comité científico literario argentino, que, a ver, recibe muchísimo presupuesto, pero, por ejemplo, capaz lo que te hacen es un poema de la Guerra de las Galaxias, cualquier estupidez hacen. A ver, pero las partes, los estudios científicos serios, se van naturalmente a, digamos, a apoyar, pero esta estructura burocrática que tiene el CONICET, como tantos otros organismos o ministerios estatales, bueno, se van a reconfigurar, y esto me parece excelente, y sí, yo estoy convencido de que eso naturalmente lo que tiene que traer es una disminución drástica del gasto público. Ahora, ¿cuál va a ser exactamente la cantidad de personas que se van a despedir o que se van a trasladar? Eso yo no lo tengo claro, pero sí creo que me parece a mí, yo no conocía esto que decimos del caso de Brasil, que se intentó y de algún modo no salió según lo previsto, pero en base a la explicación que daba venir estas cuestiones, a mí me parecía bastante razonable. Ahora bien, naturalmente hay que verlo en el ejercicio, ¿no? Sí, quiero agregar ahí algo a lo que dice Cristian, es que, bueno, ahí efectivamente que las reformas administrativas son bien complejas de poder implementar, y va a depender obviamente del sistema institucional que tiene Argentina para poder realizar las reformas, porque al menos desde la experiencia, por ejemplo, chilena, para hacer una reforma administrativa, tú tienes que primero modificar el estatuto administrativo para cambiar o modificar los escalafones administrativos de los funcionarios del Estado para posteriormente pasar a una reestructuración. Por ejemplo, en el caso de Chile, que rige el estatuto administrativo, los personal a contrata, existe personal a contrata, personal de planta, que es inamovible, y el personal honorario, que ese puede ser despedido de un día a otro, y además los que están por Código del Trabajo. Para hacer una eventual reforma administrativa de esa índole, por ejemplo, habría que hacer una reforma administrativa previa al estatuto, obviamente con un acuerdo político en el cual a muchos de los funcionarios se les dé un incentivo para pasar, por ejemplo, a hacer contrato mediante Código del Trabajo y pasar a ser una especie de trabajador muy similar a cómo funciona la empresa privada. Eso va a implicar que se pueda despedir o modificar de forma más sencilla el aparato gubernamental. Y lo otro que también, bueno, el entramado institucional también de Argentina es bien complejo, es el sistema federal. Que el sistema federal, obviamente hay pros y contras. En el caso argentino, al parecer, el sistema federal ha enquistado un modelo de clientelismo de parte de las provincias para no permitir que efectivamente el Estado ejerza su acción primaria. Entonces, claro, una reforma administrativa también tiene que pasar por la revisión del sistema de la dinámica de la descentralización. En este caso, ver cómo funciona el sistema federal, los gastos asociados a los distintos parlamentos provinciales que tienen. Y finalmente también en una reforma que tiene relación con los tipos de gastos, con reducir ciertos gastos del aparataje gubernamental, por ejemplo, una ley donde no se impriman más papeles. Ese tipo de leyes, por ejemplo, ya reducen millones y millones de pesos dentro del aparato estatal y claramente es algo muy integral. En este caso, a modo de recomendación, es efectivo que es necesario crear o gestar una unión de distintos tipos de ámbitos dentro de la administración del Estado para se genere una comisión que entregue las reformas de toda la revisión del aparato del Estado. No se puede hacer solamente de manera aislada para una reforma integral. Y eso claramente es un desafío grande en el caso que futuro gane Javier Milei. Y en este caso cito el caso estonio, porque en la reforma estonia implicó todas esas baterías de medidas y se realizó con éxito. Se redujo los municipios en Estonia. De cerca de 170 pasaron a 79 municipios. Y eso que llevó a que haya incentivos para que se fusionen
municipios dentro de Estonia, que es un país muy pequeño, muy pocos habitantes, tiene una idiosincrasia muy similar, pero se dio incentivos para la fusión de municipios. Entonces, más presupuesto directo del Estado para las municipalidades, por ejemplo. Pero eso aún así redujo gasto. Una reestructuración del aparato gubernamental con la digitalización de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Cero papel. Y todos los trámites estatales pasar a hacer mediante digitalización. En este caso, dos permisos con la burocracia se hacen en Estonia de manera presencial, que es casarse y vender una propiedad. Y el otro aspecto fue la reducción de los funcionarios con incentivos para incorporarse a otros aspectos de la economía, además de capacitación, para que puedan personas que quizás, no sé, por ejemplo, un chofer del sistema de un parlamento, por ejemplo, pueda trabajar en un sistema computacional, capacitaciones en emprendimiento. Bueno, esas medidas técnicas son evaluar, pero lo que quiero decir es que no es imposible hacerlo, sino que va a depender siempre y cuando se logre permear culturalmente al sistema político y con los ciudadanos, la aprobación ciudadana, este tipo de reformas. Y yo creo que en lo que dices tú también de lo que ocurrió con Brasil, es que probablemente fue complejo en la negociación de esa materia sin tener también las mayorías. Sí. Y ahí justo me gustaría hacer la pregunta, porque hablaste del cambio cultural, político y cambio de los ciudadanos, pero y ahí nosotros queremos hablar también un poco de la naturaleza humana, y ahí más una pregunta incómoda. Nosotros estamos más bien acostumbrados a ser un Estado, no estoy hablando de Chile, pero pensando en el caso del Brasil, a recibir del Estado y a entregar poco en relación a eficiencia del servicio. Y cuando nosotros vamos a trasladar a economía que es privada, obviamente que el quesito eficiencia va a estar el sentido de eficiencia va a estar en juego. Entonces, es difícil cuando nosotros estamos hablando de naturaleza humana, que es dado a poca eficiencia, siempre la ley del menor esfuerzo, junto a trasladarlo para un capital privado que exige ese esfuerzo, que exige la eficiencia. Entonces, hablando de la cultura, ¿cómo ves que quedaría, Cristian, ese aspecto en el ámbito cultural? ¿Cómo enseñar a la gente que la ley del menor esfuerzo en la realidad está matando nuestro pueblo? Mira, yo creo que esto también lo han dicho tanto Villarroel como Milei. Está muy bien porque clarifican todo este mito de que a partir de toda necesidad debe surgir un derecho, ¿verdad? Y eso por supuesto que es una falacia completa, porque ese derecho lo tienen que pagar los contribuyentes, que no tienen por qué hacerse cargo de algo que no, digamos, que no esté en su interés. Y yo creo que estas medidas o me parece que van a forzar incluso a que las personas que quieren regirse por la ley del menor esfuerzo van a tener que trabajar. Por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión, muy bien estaba hablando Andrés de la cuestión de esta, digamos, reconfiguración de los ministerios, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que dice Milei, que me pareció interesante, es la cuestión esta de eliminar la coparticipación, ¿no? Del Estado Nacional a las provincias, porque, a ver, hay una gran cantidad de provincias argentinas, el 80% de los empleados son empleados públicos. Entonces, evidentemente, si esas provincias dejan de recibir ese dinero para destinarlo simplemente a ñoquis, o que tienen 500 personas para hacer dos cosas, bueno, evidentemente van a tener que intentar emplear o orquestar otro tipo de emprendimiento para poder cubrir sus propios gastos. Es decir, ya no van a poder utilizar la política, porque muchas de estas provincias utilizan los recursos estatales para que, bueno, justamente para ir generando todo este clientelismo sistemático, ¿verdad? Que es lo que ha nutrido históricamente al peronismo. Ahora bien,
cuando ya no tengan ese tipo de recursos infinitos del Estado para el clientelismo, bueno, esa gente va a tener que ir a trabajar o a hacer algo productivo e insertarse en el mercado laboral, y que va a ser indudablemente en muchos casos privado. O sea, por eso me parece muy bien lo de eliminar la obra pública, y bueno, siempre Milei habla del caso chileno, ¿no? Justamente hacer la cuestión a la chilena, es decir, o haces una licitación, una empresa pública, una empresa privada va, pum, y te hace un camino, que van a ser 100 veces mejores los caminos hechos por una empresa privada que la hecha por una empresa pública, por lo menos lamentablemente es el caso en la Argentina, que encima te va a salir 10 veces más caro. Entonces, como ha demostrado la experiencia, entonces, ¿cómo cambiar, digamos, esta cultura del menor esfuerzo que a veces está bastante enquistada en muchos países de la región? Bueno, yo creo que esto de eliminar el gasto público y de estar siempre hablando de la meritocracia, de enaltecer, digamos, el mérito, que esto es lo que yo lo he visto muchísimo en el espacio de Milei, a mí me parece que eso es muy positivo, y creo que va de algún modo a llevar a modificar toda esta, digamos, cultura populista que ha querido, digamos, básicamente decirle a la gente que absolutamente todos son derechos y no hay responsabilidades, sino que hay una cuestión de mérito, y mérito no es una mala palabra, sino todo lo contrario. Una nación, para crecer, naturalmente, tiene que tener gente que se esfuerce y tiene que valorar, ¿verdad? Y tiene que destacar a aquellos que se distinguen por su esfuerzo. Es un poco lo que podría decirte con respecto a eso, pasa que son varias cosas. Sí. André, hoy hablando también de gastos públicos, hoy surgió este escándalo ahí de la ministra, nueva ministra de la Cultura, y me gustaría que hablara un poquito, porque de la mano viene que la mayoría de la casta farandulera, de la farándula argentina, ha rechazado Milei transversalmente. Oh. Y junto aquí nosotros tenemos este escándalo de una ministra que fue actriz y además que tiene algún histórico de movimentación un poco sospecha en relación a gastos públicos. Entonces, gustaría que tú hablara un poco de eso. Sí, bueno, para comentarle a los que nos ven también de fuera de Chile, efectivamente se ha determinado y está bajo investigación una serie de entrega de... Ahí escucho un ruido. Tiene que mutearte. Cristian parece. Ahí está. No suena algo. A ver. Ya, ahora sí. Claro, efectivamente hay cerca de 38 millones de dólares que están siendo investigados por la Fiscalía en Chile por entregas mediante convenios hacia instituciones de la sociedad civil por parte de entidades de gobierno nacional y subnacional, me refiero a municipalidades o gobiernos regionales. Y de esto deviene obviamente este voraz interés de todo el ecosistema que rodea al sistema político para hacerse de los fondos del gobierno del Estado que recauda de los ciudadanos de un país. Entonces, en contexto, en clave como internacional, lo que podemos decir es que aquí vemos un ejemplo más de cuando los gobiernos tienen mayores atribuciones, recaudan mucho más, terminan cediéndole principalmente estos dineros a los amigos correligionarios y a sus militancias. Y eso ocurre principalmente en los países también donde la confianza no es algo donde prime. Recordemos que Chile también está dentro de los países con mayor desconfianza interpersonal dentro de América Latina, y eso es un mal que ahora está derivando
en que están explotando estos casos de eventual corrupción y que muy bien ya conocen nuestros amigos trasandinos, y que obviamente ante el contexto del fenómeno Midway se viene a poner la motosierra, en términos, entre comillas, hacia este despilfarro del Estado. Porque si es que hay que atender necesidades mediante la focalización, no es que no existan recursos, sino que hay recursos muy mal gastados. Y en eso hay distintos indicadores, estudios también que muestran la ineficiencia del gasto gubernamental. Em relação à farándula, Christian também tem um livro que se chama O Início da Nova Esquerda e a Escola de Frankfurt, que todos já conhecem. E justo nós temos agora essa carta de artistas que se reorganiza para ir em contra a Javier. E tem uma denúncia muito interessante, um vídeo de Agustín Laje que hizo hace pouco, eu lo escuché completo, de cifras exorbitantes de personas que reciben del Estado, reciben de todos los pagadores de impuestos. Y ahí me gustaría que tú explicara un poquito, para quien no ha visto el video de Agustín, cómo que funciona este aparato político de reparto público para artistas. Mirá, es muy bueno, muy esclarecedor lo que dice Agustín. Incluso eso se traslada, digamos, a otros artistas y otros eventos en los últimos 10 años, digamos, del kirchnerismo e incluso con el macrismo. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Me siguen escuchando, no? Sí, escucha. Tipos como Fito Páez, toda esta, digamos, farándula pseudoartística de cantantes, en estos gobiernos lamentablemente populistas, que repito, no está exento ni estuvo exento el macrismo, que hoy se presenta como pseudoderecha, los tipos cobran millonadas porque siempre el Estado organiza, no sé, festival por esto, por el día de esto, por el día del otro. Y claro, contratan a todos estos artistas tipo Fito Páez o todos estos que son todos zurdos y les pagan unos millones y millones y millones y millones, por supuesto, en el erario público. Entonces me parece excelente esto de eliminar, y bueno, bien Agustín lo que decía de esta Lali Espósito, que yo en mi vida, pero realmente, en mi vida escuché una canción, también yo escucho rock de los 80, ¿viste? Rock británico, eso denota un poco mi edad, pero no escucho todos estos fenómenos nuevos, pero evidentemente hay que refundar ahí lo que vendría a ser el Ministerio y la Secretaría de Cultura, porque ahí se van, y que estos tipos encima después tengan el tupé de criticar, digamos, a un tipo como Milei, claro, lo hacen justamente porque se les acaba el curro. Los tipos viven, es más, esta Lali Espósito creo que vive en España, todos viven en cualquier lugar, y claro, los tipos con que vengan hacen 1 o 2 shows en Argentina y se la llevan después, y claro, y ahora evidentemente, por eso digo que no sorprende en realidad estos desplantes, estas histeriqueadas de estos pseudoartistas, porque saben que con Milei se les cierra todo. Es más, creo que Milei plantea cerrar el Inca. El Inca es, digamos, la parte de cine estatal que produce todas, digamos, películas zurdas, con antivalores, etcétera, y ahí se va una gran parte del presupuesto. Bueno, evidentemente, hay que utilizar los recursos para cosas buenas y que sean, digamos, en beneficio del bien común, que no se está haciendo. Entonces, en relación a lo que me preguntabas en un primer momento, no me sorprende este tipo de declaraciones, y creo que, contrariamente al efecto que buscan, esto les va a explotar en la cara, porque va a quedar en evidencia justamente todo este tipo de prebendas que ellos están recibiendo, dejando en evidencia, digamos, el motivo de su fastidio público. Entonces, la verdad es que son sujetos menores, yo creo que no tienen ningún tipo de influencia, más allá, yo no creo que un seguidor de esta estúpida deje de votar a Milei por lo que diga esta mujer. De hecho, creo que muchísimos seguidores se lo estuvieron objetando esto, pero tampoco vi el tema en profundidad porque la verdad es que creo que es un tema menor. ¿Te gustaría complementar, Andrés?
¿Aló? la realidad pasó prácticamente lo mismo aquí en Chile, pasó en Brasil también, donde toda la casa de la farándula apoya la izquierda. ¿Te gustaría Sí, complementar eso? Cristian, si puedes mutear, parece que es tu audífono, Sí. que produce un ruido. Ahí está, sí, creo que era tu audífono. Sí. Sí, mira, para recordarle a los que nos están viendo también, el Ministerio de la Cultura en Chile tiene un presupuesto anual de 330 millones de dólares, ¿ya? De eso, saquémosle el 30% aproximado que es gasto personal, puede ser que sea un poco más, pero ahí está un gran timón de lo que es los aspectos culturales que señala Cristian, que tiene mucha relación con todo el aparato progresista, cultural, donde, al menos desde mi perspectiva, desde que tengo memoria en las campañas políticas presidenciales, todo lo aparataje de actores, de músicos reconocidos, se ponen en primera fila con el candidato de izquierda más votado para cantar a cuatro vientos su apoyo a estas candidaturas. Entonces es natural que sean muy bien pagados por parte de los fondos públicos y que ellos mismos hagan campaña por aquellos que le entregan todas estas prebendas. Ahora, esto creo que es muy natural que esté pasando ahora en Argentina, que estos artistas que lucran con los fondos del Estado salen a dar un apoyo o a satanizar la figura de Milei cuando va a recortar gastos innecesarios. Entonces aquí viene la pregunta que tienen que hacerse todos, es si son buenos artistas, si tienen buenas obras, bueno, la gente va a estar dispuesta a poder asistir a sus conciertos como si fuera un concierto de Rolling Stones, que es uno de las bandas que le gusta a Milei, y que me imagino que nos anda golpeando la puerta al gobierno británico de que le paguen por dar un concierto afuera en la plaza en Londres. Claro, entonces ante eso, ahí uno empieza a decir, mira, parece que el aparataje de propaganda necesita vivir de los recursos públicos para así llevar a cabo su estrategia de propaganda y obviamente terminan politizando todo su arte. Y claro, en este caso, Fito Páez, a mí me llama mucho la atención porque Fito Páez es un cantante internacional, de renombre internacional, y claro, yo creo que no necesita tener grandes financiamientos públicos para poder desarrollar su carrera, pero aún así, obviamente todo este aparataje cultural se vuelca en contra porque tienen mucha tribuna, puede que no tengan idea de economía, ni idea de política, ni idea de lo que es la lucha contra la pobreza, pero aún así utilizan su tribuna y su plataforma, como dice el profesor Schichel, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, que recientemente sacó su libro con Trascender, en la cual uno dice, bueno, vamos a ver si es que efectivamente esos fondos pueden ser reducidos para efectivamente combatir a las cosas que son importantes para los argentinos, en este caso la reducción de la pobreza, como el país más rico del mundo hace 100 años, hoy tiene 40 o más de pobres, es realmente de locos, de locos. Sí. Para finalizar, me gustaría hacer una última pregunta en relación a qué nuestra casa política aquí en Chile puede aprender, qué podemos aprender, que ellos puedan aprender en relación a Javier Milei. Obviamente que nuestra cultura chilena es más bajo perfil en relación a palabreado, en relación a exponencia, pero ¿qué podemos aprender en relación a Javier Milei, que ha hecho una campaña dura, hablando, llamando las cosas por su nombre? Entonces, me gustaría que ustedes expusieran que nosotros podíamos aprender con Javier Milei. Está muteado. Estás muteado, Cristian. Estás muteado. Perdón, amigo, estoy en la época de los cátaros. Perdón, Andrés, yo no sé si vos querías primero no, habla nomás. decir algo. Hable nomás.
nomás, hable nomás. Habla nomás. Mira, yo creo, para mí sería esa la inversa, porque a ver, yo no creo, como digo siempre, yo no creo que Milei sea San Luis el rey de Francia, pero dada la situación, creo que tiene cosas que son muy rescatables. Yo creo que más bien Milei, si vos estás comparando Argentina con Chile, yo tengo altísima estima, por lo menos, más allá de las internas que yo no desconozco que existen dentro del Partido Republicano Chileno, pero por lo menos desde Argentina, o sea, a mí un candidato como Kast en Argentina, la verdad que sería bien pensado, porque vos lo ves un tipo como Kast, que tiene 9 hijos, católico, este y lo otro, católico cristiano, ¿no? Te quiero decir. Yo creo que eso depende de cada uno. A mí me gusta más el estilo de, más allá de las críticas que podrían hacérsele, ojo, yo no me quiero meter en la política chilena, pero yo creo que al contrario, a mí me parece que Milei podría aprender capaz algunas cosas de Kast, porque Kast tiene una formación cultural que no tiene Milei. Milei es economista y punto. Vos le sacás de economía y en general muchas veces hace agua, si bien ahora, gracias a Dios, se está dando cuenta del peligro de la agenda globalista. Eso hay que reconocérselo, que es un tipo que tiene autocrítica, y por lo menos se ha rodeado, por lo menos la segunda la tiene Victoria Villarroel, que es una persona a la que me consta que por lo menos la cuestión cultural, la cuestión del patriotismo lo tiene claro. Yo creo que ambos capaz podrían, yo creo que podría ser capaz más conservador, como Kast. A mí, yo lo particularmente, mi opinión, ¿no? Y ojo, Kast capaz podría jugarse un poco más, porque lamentablemente me parece que en la segunda vuelta allá en Chile, me parece a mí, capaz me estoy equivocando, pero como que me pareció como que bajó un poco el tono cuando ahí había que ir por todo, ¿viste? Ir por todo. Pero bueno, no sé, es lo que se me ocurre, ahora para mí. O sea, Javier Milei para mí no es Kast, para mí no es Bolsonaro, para mí no es Trump, porque ellos son personas que son conservadoras, más allá de que Trump a nivel privado pueda hacer varias cosas, pero el tipo demostró políticas claramente conservadoras. Ojalá que Milei en este sentido sea igual, más allá del tema del aborto y de todo, ¿no? Pero bueno, no sé, es lo que se me ocurrió ahora compartir. Ya. Bueno, para agregar lo que dice Cristian, ahí estoy. Ya. Bueno, para compartir un poco de las lecciones que se pueden sacar, bueno, tenemos que entender en primera instancia que, como decías tú, Natacha, tenemos un sistema cultural muy distinto en formas, en estilo, y claro, sí, que hoy tenemos que ver alguna alternativa política real sobre lo que está ocurriendo en Chile. Efectivamente, Kast es el que ha liderado esta oposición frontal para restaurar nuestro país y avanzar en reformas cruciales para lo que venga y devenga del escenario político-cultural chileno. Ahora, si tenemos que sacar algunas otras lecciones, claro, yo creo que el fuerte, como decía Cristian, de Javier Milei es la economía, y en ese caso es un tema que es crucial para Chile restablecer el sistema económico en el sentido de buscar, consensuar, avanzar hacia el crecimiento económico, avanzar hacia todo lo que tiene relación con la reestructuración del Estado, hacer más eficiente el gasto público, también parar con esta chacota de seguir creando ministerios, en el cual, por ejemplo, hay 24 ministerios hoy en nuestro país y que siguen creándose nuevas instituciones. Yo creo que eso es bien interesante porque al final vemos que este fenómeno de Javier Milei también va a permear tarde o temprano esto con una perspectiva austriaca en la economía, donde hay una reticencia al aumento del poder gubernamental y obviamente el candidato que eventualmente pueda ser José Antonio, pueda tomar algunas de estas medidas que, si bien su programa ya lo señalaba, Milei ha ido un poco más allá en términos de ser más explícito en el tema de la reducción del Estado. Yo creo que esas lecciones podemos sacar y esperamos también de que Javier Milei pueda hacerse del gobierno, de tener una alta votación en su país
y hacer los cambios que realmente le interesan a los argentinos para que sigan surgiendo y vuelvan a ser una potencia a nivel mundial, que es algo que también se extraña de un país vecino. En vivo, muchas gracias. Quería pasar para últimas palabras. Puede ser primero contigo, Andrés, después Cristian, y así que los agradezco mucho, pero antes, Cristian, te mutea por ya, eso. Si puedes, últimas palabras, Andrés, y ahí nosotros encerramos después con Cristian. Ahí estoy. Ahí sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, agradecerte, Natacha, por la invitación. Un gusto estar también junto a Cristian. Creo que en estos temas hay que hacer, obviamente, buenas y fuertes alianzas para promover este tipo de ideas, las ideas de la sociedad libre y responsable, valorar la vida del que está por nacer, también fortalecer el sistema de la propiedad privada y también la profundización de una economía realmente libre y no basada en el amiguismo y en el capitalismo de amigotes, como llaman algunos, donde se colude el Estado con las corporaciones y también las empresas. Yo creo que eso es bien relevante de destacar para el día de hoy y también esperar que dentro de los mismos argentinos se sumen muchos a ser fiscalizadores también del proceso electoral, que eso es algo que a veces es de segundo orden, pareciera, pero es clave también para evitar todo tipo de desfalco, de fraudes o situaciones que puedan ocurrir con los deshonestos, que siempre van a estar dentro de la casta política. Cristian. Sí, completamente de acuerdo. La verdad, muy provechosos los datos que traía Andrés. El caso de Estonia no lo conocía. Bueno, naturalmente no es mi tema de experticia. Yo les pude simplemente brindar generalidades y alguna sensación que yo puedo tener como argentino, pero no mucho más que eso. Pero le quería mostrar a Andrés un libro que acabo de encontrar acá. No sé si se ve. Bueno. Es un, sí. Esto es un gran libro de Andrés Barrientos. Yo tuve la fortuna de cruzármelo en Chile hace pocos meses cuando estuve allá. Creo que a Natalia también la vi, pero yo tengo una muy mala memoria. Y bueno, y simplemente es la nueva derecha, que tiene prólogo de Agustín Laje, ¿no? Sí, tiene prólogo de Agustín y de Alejandro Chafuén, así que les recomiendo a todos su lectura. Y bueno, agradecerte, Natalia, a vos, a todos los amigos de Somos Trascender, y bueno, y a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Sí. Muchas gracias a nuestros amigos. Este en vivo se quedará en nuestro Instagram, entonces compártelo para que llegue a más personas. También les invito a que sigan Cristian y Andrés, y hasta el próximo envío. Muchas gracias a todos que estuvieron presentes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Cristian, por su tiempo. Chao. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Hasta luego. Chao.